Hola amigos de Daradex, mi nombre es Gus y en el día de hoy les quisiera mostrar algo ligeramente distinto a lo que les muestro en otros vídeos, que es programación en SQL y programación en Python. Y les quisiera mostrar cómo fue que me moví de Guatemala a Canadá. Sin embargo, quisiera empezar con los motivos que dieron pie a esta decisión tan importante. También les quisiera mostrar los instrumentos que usé para tomar tal decisión. Fue una decisión muy informada. Yo soy ingeniero industrial graduado en Guatemala y empecé trabajando como consultor, pero solo a medio tiempo. El salario pues era un poco bajo y luego pues era medio tiempo, quería un trabajo a tiempo completo. Son parte de las circunstancias que motivaron a todo esto. Luego empecé trabajando en McDonald's como gerente de restaurante. Los horarios eran bien duros, el salario tampoco era demasiado alto, no era alto. Y luego pues empecé trabajando en un call center. El call center me dio también la oportunidad. Cada uno de los empleos que tuve me dio distintas habilidades. El call center me ofreció la oportunidad de mejorar mi idioma, mejorar el inglés. Durante todo ese tiempo yo estuve viendo todos los instrumentos que a continuación les voy a mostrar para poder tomar esta decisión tan importante como es la de emigrar. De fondo, la razón de fondo que había para poder hacer este movimiento era, lastimosamente, pues el factor de la violencia que existe en gran parte de países de Latinoamérica, y pues Guatemala no es la excepción. Y sin más, pues procedo a mostrarles cuáles son las páginas y sitios de internet que usé para poder tomar este tipo de decisiones. Para empezar, el primer sitio al cual me metí yo, con el cual yo me topé para empezar a buscar cada uno de los países, es el ranking de la OECD, el cual pues clasifica a los países usando varios criterios. Aquí están todos los criterios: housing, income, jobs. Creo que esto lo puedo poner en español. Así es. Por ejemplo, vivienda, lo quiero poner por ascendente. Por ejemplo, tenemos que el primer país en todos estos criterios es Noruega, Australia. Ahora, una ventaja de este sitio de internet es que uno puede adaptar aquí los criterios. Por ejemplo, para mí era muy importante el hecho de tener seguridad, y como lo más importante. Entonces tenemos aquí que Noruega es el primer país, el país más seguro. Luego sigue Islandia y luego está Canadá, Suiza, etcétera, y vienen todos los demás. Estados Unidos lo tenemos por aquí. Si yo quiero darle más peso también a cantidad de empleo, luego yo quiero los ingresos, pues empleo, por ejemplo, es muy importante, los ingresos más o menos. Entonces esos, por ejemplo, son factores que uno puede tener en cuenta. O quiero ver balance de vida, para mí eso es muy importante también. Y veo cómo baja Canadá aquí, Suiza es el primero, etcétera. Entonces, cada uno de estos factores es muy útil, les puede servir muchísimo para saber qué es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Al final es para tomar decisiones importantes, tales como es una decisión para emigrar hacia otro país. Por ejemplo, yo quiero saber qué es lo que dice la OECD sobre los ingresos. Entonces doy clic a los ingresos. Sí, y en los ingresos aquí me aparece lo que la OECD dice de cada país. Por ejemplo, veo que Alemania es el primero. Veo que dice: en Alemania el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de $34,294 americanos al año. Esto, claro está, se asume, si es neto, quiere decir que es después del pago de impuestos. Ahora, hay que ver también qué son lo que los impuestos incluyen. Por ejemplo, hay países, y eso hay que investigarlo mucho también, porque hay países en los que, por ejemplo, ¿cuál es el seguro médico? Pues lamentablemente las personas, todos nosotros, no estamos exentos de enfermedades que nos puedan dar, o pues algún mal que nos pueda dar, por ejemplo, si nos quebramos un brazo o algo así, ¿verdad? Hay que ver
todos esos incidentes obviamente los tenemos que pagar, y estando en un país que no es el nuestro, generalmente no hay familia, no hay amigos cerca. Tenemos que ver, es un factor al menos que yo tomé muy en cuenta a la hora de poder emigrar a ese otro país. Cómo es que el país en general tiene mecanismos para poder cuidar de sus ciudadanos, incluyendo de sus inmigrantes, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania, pues no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero en Alemania tengo entendido que también hay medicina cubierta por el Estado, y si no es también cubierta por seguros que no son que no se dedican a sacar ganancias, digamos. Hay el sistema Beveridge y el sistema Bismarck, ¿verdad? Pero bueno, no voy a extenderme en un solo país, ¿verdad? Pero por ejemplo, podemos ver Estados Unidos. El ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de 45.284. Una cifra que es muy superior al promedio de todos los países, que es de 33.000. Ahora, ok, uno puede decir, esto es alto. Los ingresos en Estados Unidos son altos. Eso nadie lo puede negar. Sin embargo, hay que ver qué es lo que tenemos que pagar, ¿verdad? En Estados Unidos, los servicios que ofrece el Estado, hasta donde yo tengo el conocimiento, no son enormemente grandes. Tengo entendido que, por ejemplo, el seguro de desempleo no es... eso está enlazado con el Social Security, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay varios... Y si uno cobró el seguro de desempleo por el Social Security antes, ya no lo puede cobrar en su retiro. O sea, hay como varios aspectos a tomar en cuenta que no se puede tomar solo simplemente a la ligera. Aquí, por ejemplo, pues uno bien sabe que las cuentas médicas en Estados Unidos son altísimas, especialmente si uno no tiene seguros, y los seguros pueden ir $700 al mes por persona, $600 al mes por persona, pueden ir más altos. Hay familias que pueden llegar a pagar $3,000, $4,000 al mes por todos sus miembros. Realmente es... o sea, es cierto, los ingresos son más altos, pero también hay que ver qué es lo que cubre. Tenemos España, por ejemplo, España 23,000, ¿verdad? Toda esta información uno la tendría que poder digerir, ¿verdad? Así que pues uno quiere ver, por ejemplo, en educación, qué es lo que dice la OSD sobre la educación, qué es lo que dice sobre cada país. Como les digo, esto no es una sesión que yo tomé a la ligera. Yo me dediqué muchísimo a leer de antemano para saber y tomar decisiones en base a no solo a un como entusiasmo y decir, ok, este país yo creo que está bien porque veo y escucho noticias aquí y allá, ¿verdad? Y escucho que tiene buena fama, que hay mucha gente que pues ha logrado cierto éxito en ese país, pero no necesariamente es el suyo. Cada quien tiene sus propios criterios y cada quien valora distintas cosas. El siguiente sitio de internet que yo usé fue workpermit.com. Workpermit yo tengo entendido que es una firma, ¿verdad? Es un bufete de abogados, pues que sirve ahí sí que para asesorar en su proyecto de inmigración. Yo no los usé a ellos. Yo realmente lo único que usé de ellos fue la página, el sitio de noticias. Por ejemplo, si yo quería saber noticias de inmigración sobre el Reino Unido, pues yo sabía que podía tenerlo aquí. O noticias en general. Si yo sabía que tenía noticias en general, por ejemplo, si me voy a Canadá, entonces, por ejemplo, el New Canadian Skilled Foreign Worker Visa Policy Celebrated by Tech Industry. Esto le puede decir, sobre todo a los programadores, le puede decir, ok, y eso significa que hay campo para la tecnología, campo para la programación. Por ejemplo, ciudades como Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary, son ciudades que... Waterloo en Ontario también es una ciudad que tiene muchos startups en tecnología. Son ciudades que tienen mucho empleo, suelen tener mucho empleo en cuestiones de tecnología. Y bueno, esta página es también para leerla y releerla y releerla, para poder ver, ok,
ok, este país ofrece ciertos caminos, porque esa es otra cosa también. Hay países que le dicen, a los cuales uno puede inmigrar y hay cierto camino como muy trazado. Hay muchos otros caminos. Por ejemplo, uno puede inmigrar a Estados Unidos, por ejemplo, por patrocinio de un empleador o patrocinio de un familiar, ¿verdad? Son, hasta donde yo sé, son de las vías más comunes, ¿verdad? Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, está Australia, está Nueva Zelanda, el Reino Unido lo tenía hasta hace poco, está Canadá, que tiene un sistema de puntos y tiene varias otras vías para irse a otros, para inmigrar a sus respectivos países, y que toma distintos factores en cuenta, y la vía está como muy definida. Si uno cumple los requisitos, logra inmigrar. Cumpliéndolo, solo uno tiene que dedicarse a investigar cuáles son los caminos que uno tiene. Para Canadá existen muchísimas vías para inmigrar. De las mejores es siendo estudiante primero y luego pues convertirse en residente permanente. Obviamente no es la única, no, para otras personas pues no será la mejor, ¿verdad? Esa fue la mía. Pero pues uno a lo que voy es que uno tiene que poder leer y ver cada una de estas páginas, o las páginas que pues más uno encuentre como amigables o con mayor información relevante para uno. La siguiente página es esta. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el HSBC, es un banco bastante mundial. HSBC hace un ranking de todos los clientes que tiene, que son expatriados, que han inmigrado a otros países. A la diferencia entre un expatriado y un inmigrante es que el inmigrante está para más tiempo en ese país, mientras que el expatriado es generalmente por un tiempo delimitado, determinado. Puede ser que un expatriado se convierta en un migrante y se decida quedar en el país donde fue, pero en principio fue un expatriado que tal vez fue temporalmente, estuvo por 1 o 2 años y después se fue. Ahora HSBC lo que hace es, pues tiene varios criterios: Wellbeing, Society, Aspiring, Finances, Ambition, Little Expats Making Friends, Learning. Esto anteriormente, yo me acuerdo que en el 2015 esto estaba dividido en Making Local Friends y Making Friends, nada más. Antes tenían bastantes más criterios, pero sigue siendo relevante. Por ejemplo, según esto, Suiza es el mejor país con varios factores. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo rankea Suiza y lo quiero comparar con el segundo lugar, que yo entiendo que es Singapur. Sí, Suiza me sale en primero, Singapur en segundo, y a continuación me sale por qué. ¿Sí? Por ejemplo, aquí califican calidad de vida, physical and mental well-being, fulfillment, cultural, open and welcoming communities. Hay varias cosas que se pueden tomar en cuenta. Como les digo, estos son varios criterios que el banco toma en cuenta de cada uno de sus clientes para ver qué tal se sienten en el país en donde están. Si, por ejemplo, quiero ver la guía de Singapur, aparece la guía de Singapur, Embrace the Singapore Spirit, y me aparece pues cómo es Singapur. El siguiente sitio de internet, World Factbook. Este es muy útil si yo quiero, por ejemplo, ver datos de Canadá. Veo cuál es su extensión territorial. Como anécdota personal, me acuerdo que cuando fui estudiante, yo estaba estaba hablando con un representante de servicio al cliente que me estaba ofreciendo una tarjeta de crédito aquí,
Y pues al final yo le dije, después de hablar como un par de minutos nada más, yo le dije, mire, esta tarjeta, yo puedo aplicar a esta tarjeta de crédito si solo soy estudiante o tengo que ser residente permanente. Y él me dijo, oh, disculpe, ¿usted es estudiante? Entonces yo le dije, sí, soy estudiante. Y me dijo, esto solo se puede para residentes permanentes. Y a continuación me acuerdo que me preguntó si me planeaba quedar. Yo le dije que pues lo estaba pensando y que muy probablemente sí, ¿verdad? Entonces me dijo que por favor, sí, por favor quédese. Aquí tenemos un territorio muy grande. Y algo que me dio pues mucha risa y me dio al final también como confianza. Y sí, realmente la gente acoge, es acogedora, es muy acogedora aquí. Bueno, aquí puedo ver, por ejemplo, cuál es la economía. Veo que tiene un per cápita de 48,000. Obviamente esto no es el ingreso neto, hay que agregarle que uno paga impuestos. Los impuestos ya vamos a ver otra página que he consultado para eso. Bueno, esta es otra página a la cual uno puede ver el país que se le ocurra, bueno, siempre que lo tengan registrado Estados Unidos, ¿verdad? Uno puede ver, por ejemplo, qué población tiene, cuáles son las lenguas que se hablan, las oficiales, ¿verdad? Las religiones que se practican, cuál es la media de edad. Es una media de edad 41.8 años en Canadá, es bastante alto, y se explica el por qué están aceptando, tienen proyecto de estar aceptando 350,000 inmigrantes por año, ¿verdad? Que quiere decir que no quiere decir que van a aceptar a todos, simplemente, y están conscientes que lo necesitan, pero ellos quieren inmigrar ciudadanos, no quieren inmigrar cualquier persona. Por eso es que ponen estos varios criterios, ¿verdad? Para evaluar. Entonces, luego, el siguiente sitio de internet que consulté, Numbeo. Numbeo no es un sitio como extremadamente confiable, ¿sí? Pero sí sirve para hacernos una idea de cuál es la situación en determinados países o en determinadas ciudades. Por ejemplo, aquí me sirvió para ver crimen. Que dicho sea de paso, pues también es un índice aquí, ¿verdad? Si yo voy aquí y voy en seguridad, ¿verdad? Aquí puedo leer la seguridad que hay en la OECD. Ahora, en Numbeo aquí puedo ver, por ejemplo, Numbeo se alimenta de entrada de particulares. O sea, no son cifras oficiales de la policía, de crímenes reportados, sino que se alimenta de particulares que están en esos países. O sea, yo puedo venir y meter pues mis datos y puedo alimentar y contribuir a los datos de esto. Es bien difícil determinar la veracidad de estos números, pero sí sirve para hacer una idea, porque realmente para ofrecer información totalmente falsa, uno tendría que realmente todas las personas que ingresan esta información tendrían que ingresar información falsa, y pues bueno, eso es menos probable, digamos. No voy a decir que no es probable, pero no es menos probable. Por ejemplo, puedo decir current city, puedo poner Montreal, yo vivo en Montreal, y lo quiero comparar con Madrid, por ejemplo. Lo comparo y me aparece que pues realmente las dos son ciudades bastante seguras. El nivel de crimen, lo que ha aumentado en los últimos 3 años. Luego, un factor fundamental que me sirvió mucho fue el safety walking alone during daylight y safety walking alone during night. Pues en este caso miramos que es bastante parecido, y aquí también es bastante parecido. Realmente son ciudades muy seguras. Puedo poner y puedo probar con otras ciudades. O sea, realmente uno puede, pues aquí también está Guatemala, ¿verdad? O Antigua Guatemala, está Guatemala City, ¿verdad? Están todas. Entonces, o varias de Latinoamérica, ¿verdad? Luego el coste de vida en Numbeo. También, por ejemplo, si yo quiero comparar Montreal, me voy a comparar Montreal siempre contra Madrid.
Pues si quiero comparar Montreal, por ejemplo, entonces aquí me aparece precio al consumidor, 3.75% en Madrid menos que en Montreal. Bueno, aquí van comparando rubro por rubro. Por ejemplo, un menú en McDonald's, ¿cuánto cuesta en Montreal? Suele costar más o menos $11, en Madrid cuesta 12.29 canadienses. Lo vamos a poner en euros, son 7.16 contra 8 euros. Bueno, etcétera. Aquí aparecen todos los rubros. El transporte, por ejemplo, el transporte mensual en Montreal cuesta 86. Realmente esto ya subió a 89. Se les puedo decir que subió a 89 el mensual. En Madrid está en 84.29 canadienses, dólares canadienses. Luego, por ejemplo, la electricidad. Francamente, yo me impresionaba lo barato que es la electricidad aquí en Montreal. Es producido de energías renovables. Principalmente es energía hidráulica la que se genera aquí. Bueno, el internet, ¿verdad? Childcare, que es para guarderías, para cuidar niños, ¿verdad? Las rentas por mes, ¿verdad? En Madrid está en 1.490, vamos a ponerlo en euros, 974 euros contra 836. Luego, ¿cuáles son los salarios después de impuestos? Esto es muy importante también. Bueno, esta es una página que también pueden consultar. Pueden comparar ciudad con una ciudad con cualquier otra ciudad. Otra página que a mí me sirvió mucho fue esta. No fue la decisiva, ¿sí? Pero fue una página que podría decir influyó en mi decisión. Un criterio que también tenía yo para poder emigrar hacia otro país era poder integrarme de tal manera que también pudiera ser elegible para tener su ciudadanía, porque al final uno está emigrando a un país y uno está cooperando también al desarrollo de ese país. Ese país le está abriendo las puertas, ¿verdad? Porque les está diciendo yo lo quiero a usted, ¿verdad? Para poder producir en este país, ¿sí? Y a la vez pues usted va a poder tener un nivel de vida que en conjunto es muy bueno. Al final el tema de la ciudadanía es una especie de contrato y no lo quiero poner frío, ¿verdad? Pero o sea, se podría comparar a un contrato entre el ciudadano y el gobierno de un país, ¿verdad? Yo estoy muy orgulloso de ser guatemalteco, pero también quería que el país de acogida al que me iba a acoger pudiera yo decir, yo lo puedo representar afuera y sentirme orgulloso también de eso. Canadá era un país que yo veía que tenía eso. Pues uno se puede nacionalizar, uno también hay que ver las leyes de nacionalización aquí. Por naturaleza, ¿verdad? Por naturalización, ¿verdad? Y aquí uno puede ver nada más la clasificación de cada pasaporte de cada país, ¿verdad? Y tiene que ver si por ejemplo uno emigra, qué sé yo, a Finlandia, si Finlandia acepta doble nacionalidad, si Alemania acepta doble nacionalidad, si los Emiratos Árabes Unidos aceptan doble nacionalidad, o Austria, ¿verdad? Yo sé que Canadá acepta doble nacionalidad, múltiple incluso, y pues sé que en mi caso, que es Guatemala, de donde soy, Guatemala no tiene ningún problema con que sus ciudadanos tengan nacionalidad de otro país. Por último, el sitio de internet, otro sitio de internet que me sirvió mucho y máxime me sirve ahora. Aquí en Canadá, los trabajos para programadores, los empleos para programadores se suelen dar con contratos de un año. Pueden ser trabajos a nivel permanente, pero el salario se da anual, como en varios tipos de empleo. En algunos casos también se da por hora, ¿verdad? Por ejemplo, que sea 20, 25 la hora, 25, 30 la hora. Para los más experimentados puede llegar a 50, 45 dólares la hora, ¿verdad? Pero este sitio de internet para lo que sirve es, por ejemplo, si el salario me lo dan, por ejemplo, si es 52,000 al año, o vamos a poner 60,000
al año. En el caso de Quebec, estoy aquí en Canadá, ¿sí? Aquí en Canadá, y la provincia es Quebec. En el caso de Quebec, 28.8% se dan en impuestos, tanto aquí ya adjunta federales y provinciales, y a mí me va a quedar el 71.2% de todo esto, ¿sí? Eso equivale a 42.736. Esto es después de haber pagado el seguro médico, que es en forma de impuestos, ¿sí? Si yo lo quiero sacar mensual o si yo lo quiero sacar quincenal, las empresas suelen pagar quincenal acá. Luego aquí sale una comparación más o menos de cuánto le tocaría, cómo sería en otros países ese nivel de ingreso, ¿sí? Bueno, aquí puedo también irme a otro país. Por ejemplo, también puedo irme a España. Ahí voy, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid. Veo que lo más común es por mes. Si son 3.500 euros al mes, veo que el 26% se dan impuestos. La quincena es de 1.194, ¿sí? Bueno, ahora no sé cuántos empleos hay ofrecen de 3.500 euros al mes. Yo supondría que ya es un sueldo pues medio alto. Pero bueno. Entonces, esto es una página que también les puede servir mucho. Y espero que estos instrumentos pues les sirva para tomar este tipo de decisiones. Bueno amigos, estos serían algunos de los recursos que tengo para mostrarles. Estos son los sitios de internet que me sirvieron a mí en su momento para tomar esta decisión tan increíble, tan importante en la vida de las personas, obviamente en mi vida también. Y si pues ustedes tienen otros recursos, los pueden dejar en los comentarios. Yo les voy a dejar estos links en la descripción. Bueno, sin más, yo les deseo mucha suerte y mucho ánimo y hasta la próxima.